Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos al cuarto encuentro. La verdad que venimos muy entusiasmados. El número de inscriptos ha crecido, por suerte, enormemente en cada encuentro. Así que los invitamos a seguir. La idea no va a ser terminar en estos 6, sino vamos a continuar a lo largo del año con otros tipos de encuentros y de capacitaciones. Miren, hasta ahora veníamos hablando y terminamos el último encuentro hablando un poco de cómo la caída del peronismo y lo que vino después, esa sucesión de gobiernos militares y civiles, frente a la resistencia del peronismo, frente al movimiento obrero organizado, frente a lo que fueron las discusiones y las luchas populares y después la vuelta de Perón, no habían podido desarmar todavía un Estado que había iniciado con el peronismo, una presencia del Estado fuerte en economía, una presencia de intervención del Estado, una idea que el Estado, desde que se nacionalizaron los servicios y se manejaron el transporte público, etcétera, había mantenido de alguna manera una fuerte presencia y garantizado, si bien dijimos en el último encuentro, reduciendo cierta parte de los ingresos de los asalariados, se había mantenido de alguna manera una estructura con centralidad en el trabajo, una estructura donde los niveles de pobreza no superaban el 3-4% y donde la desocupación prácticamente era transitoria, era lo normal, se decía una economía de cuasi pleno empleo. Eso duró hasta el derrocamiento, digamos, en esta vez no derrocamiento, sino hasta la muerte de Perón y hasta lo que va a ser esa transición que termina lamentablemente en el 24 de marzo de 1976 con la dictadura. Ahí tenemos otro modelo de país. Ahí empieza un modelo totalmente diferente a lo que habíamos visto en los 25 o 27 años anteriores. Y miren, voy a empezar con un dato duro. Si tomamos los 25 años que van de 1949, digo para tomar 25 años comparativos, 1949, 1974, la muerte de General Perón, la Argentina había crecido, y el dato es así, 127% su Producto Bruto Interno. Y el Producto Bruto Industrial, que es lo que garantiza el mercado interno, el mercado de trabajo de cuasi pleno empleo, había crecido 232%. Ese es el modelo que todavía hoy escuchamos, ¿no? Es ese modelo, el populismo, el Estado presente, eso hay que dejarlo atrás. Miren, ese es el resultado estadístico, que no lo damos nosotros, son estadísticas oficiales. El Producto Bruto Interno per cápita había subido el 42%. Miren los datos. ¿Qué va a pasar a partir del 74-75, especialmente a partir del 24 de marzo del 76? Y tomamos hasta el 99 y vamos a decir por qué tomamos esa etapa. Esos 25 años, miren, ¿sabe cuánto creció el Producto Bruto? 55%. ¿Sí? De 130 a 55. De 232% que había crecido el Producto Bruto Industrial, ¿saben cuánto creció en estos 25 años? Ni se imaginan, 10%. Nada. ¿Y cuánto creció el Producto Per cápita? 9%. ¿Cuándo? Cuando el Estado desaparece de escena. Cuando el mercado va convirtiéndose como el centro, el escenario de la política pública en la Argentina. Y el 24 de marzo del 76, lo más conocido es lo tristemente más conocido, ¿no? El silenciamiento, la censura, la persecución a los partidos políticos, a los militantes, las 30.000 desapariciones, el robo de bebés. Claramente la dictadura es, lo más conocido es eso. Ahora, atrás de la dictadura hay apertura económica. Atrás de la dictadura hay un ministro que planteó que el problema era justamente la Argentina con esos datos fuertes e importantes. Que el problema de la Argentina era la intervención del Estado. Que el problema era, escuchen esto porque yo siempre digo cosas que seguimos escuchando hoy. Que el problema de la Argentina era, ¿le suena? Uy, la industria no competitiva. Y sí, vuelve a aparecer ese tema ahí. Martínez Dios, el ministro de Economía de la dictadura, planteando esos temas.
Y obviamente se empieza a armar en la Argentina una alianza que hoy la vemos en el gobierno, una alianza, el gobierno representa ese sector, lo que algunos técnicamente dicen la oligarquía diversificada, la alianza entre capitales nacionales, capitales extranjeros y obviamente el capital financiero, ese capital que empieza a aparecer centralmente, ese capital que empieza a aparecer y que hoy todavía lo vemos, ¿no? Hoy el capital, estos dólares que vienen, compran Levac y obtienen una enorme tasa de ganancia. Eso es lo que empieza en la dictadura. Pero yo me quiero quedar con 2 o 3 cosas de la dictadura. Primero porque volvemos a esa lógica de un Estado que se va corriendo, pero ahora con fuerza, porque además con silenciamiento, con baja de salario. Miren, el objetivo de la dictadura es claro, es el disciplinamiento de la fuerza laboral. Y habíamos dicho que Perón, la vuelta de Perón en el 74 habría logrado otra vez que casi la mitad del ingreso de los argentinos fuese al sector asalariado. ¿Saben qué pasa en la Argentina de la dictadura? ¿Saben a cuánto se reduce ese porcentaje? En el año 77, ahí nomás, a los 2 años, al año y medio de una presión, de un terrorismo de Estado enorme, imagínense, claramente los primeros perjudicados, ¿quién va a pagar el costo de ese ajuste? Los asalariados. ¿A cuánto baja? A 25%. Solo 25% de la torta, de la riqueza que produce el país, va a los asalariados. No se asusten, después va a bajar más, porque en el 82, con la crisis de la deuda de México y las crisis de deuda en América Latina, baja al 22%. Miren lo que estoy diciendo. Ahora, ese Estado que criticábamos porque, entre otras cosas, provocaba inflación, ¿qué pasa a partir del 76? Ustedes saben, en realidad generalmente no se dice mucho esto, porque como la dictadura fue silenciamiento, parece ser que mejor no hablamos de la dictadura, no hablamos de otras cosas de la dictadura. ¿Saben cuánto fue el promedio, si yo tomo el 76-83, de inflación en la dictadura? ¿A que no adivinan? 190%, 189,3% para ser exacto. Ese fue el promedio de la inflación anual en dictadura. Parece que no existió, parece que la dictadura no tuvo inflación. Tuvo inflación y tuvo una enorme reducción de los salarios. Pero voy a decir datos todavía más duros, porque venimos hablando del tema de la vivienda, del tema de las villas, de las políticas sociales, de esas políticas de alguna manera asociadas a los sectores populares. ¿Qué hizo la dictadura militar? Hizo varias cosas. Por un lado, algunos rápidamente se van a ubicar, las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Las autopistas fueron hechas en la época de la dictadura. Entonces, dejamos de priorizar el transporte público y pasamos a priorizar el transporte privado e individual. Porque la ciudad se empezó a concentrar para los sectores más ricos, la ciudad de Buenos Aires. Se hizo un código urbano en la ciudad de Buenos Aires nuevo, donde algunas zonas céntricas, los edificios que eran inquilinatos, se le buscó la vuelta de alguna manera y empezaron los desalojos y la presión inmobiliaria para sacamos a la periferia lo que sobra. Acuérdense que está el Mundial 78 y había que poner la Argentina bonita para los que venían de afuera, en el medio de que en Europa se planteaba que la Argentina era un campo de concentración. Esa época de la Argentina de derecha, la Argentina es somos derechos y humanos, era el lema de la dictadura, y mientras vaciaban la ciudad de Buenos Aires de lo que para ellos no estaba bien mostrarlo. Voy a dar 1 o 2 datos para entender. Primero eso. Segundo, en la provincia de Buenos Aires se hace también una ley de nuevo uso del suelo. Y la provincia que había tenido una política desde el peronismo en adelante, más allá que con algunos altibajos, de loteos baratos, quiero decir, de loteos baratos para que la gente acceda, y con el peronismo además créditos accesibles, después no, pero por lo menos cierta facilidad para acceder a créditos, la dictadura hace una ley nueva de suelo urbano y se encarecen los lotes, se acabó el lote para los sectores populares. Pero más todavía, como hay que poner linda la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hacemos con la basura, gente? Se crearon el SEANSE. Los SEANSE, los centros donde se entierra la basura en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿dónde aparecen? En la dictadura militar. Pero más todavía, ¿saben cuántos habitantes había en las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires en el año 76, cuando empieza la dictadura? 270.000 habitantes. ¿Escucharon? 270.000.
desalojos, topadoras, intimidaciones y desapariciones. ¿Saben cuántos habitantes hay en las villas? En el año 80, nada más que 37.000. Hicieron desaparecer al 87% de los pobladores de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Miren cómo será la presión de todos los sectores populares que no tienen dónde ir, que ni la dictadura puede evitar las primeras tomas allá por el 81 en el sur de Gran Buenos Aires, en la zona de Lomas y en la zona de Quilmes. Miren lo que estamos hablando. Obviamente después cuando viene la democracia las tomas se van a acrecentar porque hay una necesidad enorme. Porque además los militares, con esta idea de que el mercado era el que decidía, liberalizaron los alquileres. Saben lo que quiere decir eso, ¿no? Los que pagan alquiler saben que cuando el alquiler está liberalizado los precios suben. Ahí tenemos, como para entender, los pobres no existían, no les preocupaban a la dictadura, no había políticas sociales específicas para eso. Y además la dictadura se entra en un sistema de deuda, porque ahí empieza a aparecer con fuerza para nosotros lo que es la deuda externa. Los militares toman una Argentina de 7.500 millones de dólares de deuda y terminan, le dejan a la democracia, eso sí que es una herencia, tanto que hablamos de herencia hoy, eso es una herencia. Le dejan 45.000 millones de deuda y una inflación superando el 200%. Esa es la deuda de la democracia. Y en la década del 80, que para muchos es una década perdida, en toda América Latina, porque los gobiernos que acceden a la democracia después de varias dictaduras, esencialmente en el Cono Sur, y están ahí, quieren volver atrás pero no pueden y no se animan a aplicar los ajustes que después van a venir. Y entonces, ¿qué le pasan a los gobiernos democráticos? Lo que vamos a ver en el próximo encuentro con alguna invitada. Les pasa que de alguna manera dejan de tener la centralidad del trabajo, dejan de tener la centralidad en una política social del Estado que garantice ese trabajo y lo que vamos a tener entonces es solamente intentar una mera asistencia y con una centralidad fuerte ¿en dónde? En la comida. ¿Saben por qué? Porque el problema que tiene la democracia del doctor Alfonsín es la inflación. Y ahí sí que hablamos de inflación. ¿Saben cuánto fue el promedio de inflación? El promedio de inflación anual del gobierno de Alfonsín. ¿Saben? Todos se acordarán el pico del año 89 que tuvimos 3.100% de inflación anual. ¿Escucharon? Para los jóvenes, porque los jóvenes les decimos esto y nos miran como diciendo ¿de qué están hablando? 3.100% de inflación. Ahora, todo el periodo, ¿saben cuánto tuvo? 980% de inflación anual. ¿Eso qué implica? ¿Quién es el que pierde con una inflación de ese estilo? Cuando además los salarios no corren a la altura de eso. Los sectores asalariados. Con Alfonsín no hay el problema del empleo no es todavía fuerte. Empieza a ser fuerte, que ya empezó con la dictadura, el empleo informal. Empieza a ser fuerte, que ya empezó con la dictadura, la pobreza. La pobreza, ya para el 80 teníamos 20% de pobreza. Habíamos saltado de un país que casi no tenía pobreza, 3-4%, al 20%. Ahora, en el 87 ya teníamos 27% de pobreza. Y en el 89 con la hiper llegamos a 41% de pobreza. Y ahí estalló. Y ahí le dejamos el cheque en blanco para lo que viniera. Esa es la Argentina que tuvimos. Y una política social que solamente intentaba, con copas de leche, con comedores en las escuelas, y con lo que intentó ser una especie de plan alimentario nacional, que fue el PAN, el Programa Alimentario Nacional, intentar llegar, ya no para garantizar solamente la comida. Y obviamente tampoco se garantizó. Por eso tenemos en las épocas de las hiper los saqueos. Miren qué cosa, ¿no? Una Argentina que venía de la dictadura, del silenciamiento, de la persecución, de la fragmentación por el miedo a encontrarse con otro o a hablar de otro, pasamos a una etapa donde la realidad social terminó en saqueos, en enfrentamiento entre vecinos. Yo recuerdo trabajar en esa etapa en lugares así, complicados y duros, y los vecinos decían, la verdad que lo que no nos olvidamos es el enfrentamiento entre nosotros. Por la comida, estoy hablando de eso, exclusivamente por la comida. ¿Y qué vamos a ir teniendo? Y se va agrandando la brecha, cada vez más van a ser los que caigan en la pobreza.
Y en la década del 80 vamos a tener esto, vamos a tener una pobreza que se va acrecentando. Acabo de decir 41% en el 89, pero con una novedad. Ya no es la pobreza estructural, no es los pobres que viven en villas o asentamientos, sino centralmente empiezan a caer, eso sigue siendo más o menos lo mismo, 17-18%. Ahora, el resto es nuevos pobres. El resto es un profesional, un docente pobre ¿por qué? Pobre por ingreso. Vive en una casa normal, tiene hasta un autito, pero ya el ingreso no le alcanza para cubrir su canasta básica de bienes y servicios. Y ahí viene la década de los 90, y ahí viene otra vez con fuerza esa concepción del Estado que se tiene que correr. Y ahí vienen las privatizaciones, y ahí viene el vaciamiento del Estado, y ahí viene la idea de que el Estado se corra y no se hace cargo de nada, y ahí viene la idea de la incorporación de la manufactura externa, vamos a importar, y ahí el Estado prácticamente se embaraza de todo, con una idea que se va tornando como central, que intentar parar la inflación con un plan llamado convertibilidad, con esta supuesta idea, ficticia idea, sería mejor decir, de que el valor de la moneda argentina va a ser igual al dólar. Claramente, esa idea de 1 a 1, ese plan de convertibilidad, ¿qué fue dando? Y ustedes van a poder ver ahí algunos datos. ¿Qué fue dando? Fue dando un nuevo problema a la Argentina, un problema cada vez más serio. ¿Cuál era el problema? La desocupación. La desocupación hasta el fin de la época de Alfonsín no superaba el 8-9%. Dijimos, había trabajadores, que algunos eran pobres, pero había trabajadores, había trabajo. Acá en los 90 empieza a aparecer el problema del desempleo, gente. Entonces, en lugar de hablar, y van a ver algún cuadrito ahí, del 10% para abajo, empezamos a hablar del 15 al 20% de problema de desocupación. Y con los picos, digo, cuando hay un problema externo, como la crisis de México en el 95 o la crisis en Brasil en el 97-98, tenemos unos picos de desocupación de 17-18%, con algunas salvedades. Empieza a aparecer otro fenómeno atrás, que es lo que se llama la subocupación. Aquel que trabaja menos horas de las que necesita, o aquel que trabaja en un lugar con el cual tiene capacidades de sobra. Voy a dar ejemplo clásico, el ingeniero trabajando de remisero después que cierra YPF. Ese es el ejemplo de la subocupación en función de su profesionalidad. Y después vamos a ver llegar el 2001. En realidad el 2001 lo vemos llegar por lo que va dejando esa etapa, un Estado que se achica, un Estado que de alguna manera deja de ser Estado empresario, deja de intervenir en la economía, pero empieza rápidamente a endeudarse, porque para mantener el 1 a 1, muy simple, yo necesito dólares. Y cuando tengo problemas, me endeudo. Y Menem va a terminar vendiendo todo y con una deuda que va a duplicar la deuda que encontró. Una cosa bastante rara. Y de la Rúa que después va a venir, en lugar de decir voy a reconvertir esto, mantiene esa ficticia convertibilidad tomando más deuda, el famoso megacanje. Nos endeudamos en 50.000 millones de dólares más. Claro, va a estallar, y sí, en algún momento estalla, porque los dólares son de otros. Y no se puede seguir endeudando permanentemente. Digo esto hoy, que estamos manteniendo hasta ciertos valores de dólar tomando deuda. Ojo, esta historia ya la vimos. Vamos a hacer algunos capítulos especiales para hablar de 2001. Pero sí queríamos hoy intentar decir que ese periodo que arranca en el 74, concretamente en el 75-76, desde la muerte de Perón para acá, esencialmente del 24 de marzo del 76 hasta fines del gobierno del presidente Menem, esos 25 años nos dan esos datos que leí al inicio. Y nos dan los datos de una política social que empieza a ser focalizada. No hablamos más del trabajo como garantía, como el Estado garantizándolo. Vamos a seguir hablando de alimentos, y sí, porque si la sociedad argentina va a tener el problema de la desocupación, va a haber que darle algo a esas familias. Si la sociedad argentina va a aumentar el problema de la pobreza, y va a haber que darle algo. Entonces empiezan a aparecer los llamados programas focalizados. ¿Qué es un programa focalizado? No le llega a todos, le llega a los más pobres. Porque la lógica ¿cuál era? El Estado gastaba demasiado en todos los sectores. Entonces hay que dedicarse a los pobres,
tenemos que ir a la villa, tenemos que ir al asentamiento, les tenemos que dar de comer a ellos. Y mientras que eso pasaba, la desocupación aumentaba. Y mientras que eso pasaba, aumentaba el número de nuevos pobres. Y mientras que eso pasaba, el salario obrero se deterioraba. Esas son las condiciones sociales que van a ser de esos 25 años donde dominó el mercado, 25 años prácticamente en situaciones bastante complejas para nuestro país. Miren, 2 o 3 datos como para terminar este encuentro. La informalidad va creciendo y ya tenemos para el 90, tenemos más de 30% de informalidad. Y cuando llegamos al 2001 vamos a tener alrededor del 50% de informalidad. Quiero decir, gente que no tiene seguridad social asegurada, gente que no trabaja en blanco, que trabaja en negro. La mitad de los asalariados trabaja en negro para el 2001-2002 cuando estalla todo. Y algún datito más para no cansarlo. ¿Qué habíamos dicho de esta etapa? ¿Cómo bajamos de esa distribución del ingreso mitad en favor de los asalariados del 74? ¿Saben? En 1989, la brecha, porque cuando yo digo que la mitad de la riqueza va a los asalariados, estoy diciendo que la diferencia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre, eso se llama los niveles de desigualdad de un país, no supera el 11-12%. Quiere decir, el 10% más rico es 12 veces más rico que el 10% más pobre. Miren lo que estoy diciendo. ¿Saben cuándo era la brecha? La brecha ¿a cuánto pasó en el 89? Esa brecha pasó a 23 veces. Quiero decir, el 10% en el 89, pena hiperinflación, el 10% más rico era 23 veces más rico que el 10% más pobre. ¿Y qué pasó en el 2002? Postcrisis, estalló el país. ¿Saben cuánto se hizo la diferencia? 33,6%. El 10% más rico era 33 veces más rico que el 10% más pobre. Eso es desigualdad. Quiero decir, la crisis siempre la pagan los que menos tienen. La crisis siempre la pagan los asalariados. El capital, cuando ve conflicto, se evade, se va, se fuga. Y vamos a dar alguna clase especial dedicada centralmente a la crisis de 2001. Nos vemos en el 5º encuentro con una invitada que nos va de alguna manera a entrar en la lógica de las políticas sociales para tratar de ver que no son lo mismo las políticas sociales de acuerdo al gobierno, a quién las aplique y cuál es el norte y el objetivo de ese gobierno que las aplique. Nos vemos la próxima.